Realidad del alma. Aplicación y progreso de la nueva psicología. El problema fundamental de la psicología contemporánea. Después de haber llegado al medioevo, lo mismo que en la antigüedad e incluso la humanidad entera desde sus comienzos, a la convicción de que existe un alma sustancial, se formó en la segunda mitad del siglo XIX una psicología sin alma. Bajo el influjo del materialismo científico, todo lo que no podía verse ni tocarse se tornó dudoso, más aún sospechoso, por pertenecer a la esfera metafísica. Solo se consideraba científico y por tanto admisible lo que se podía reconocer materialmente o deducir de causas materiales perceptibles. Esta transformación se había iniciado mucho antes, es decir, fue anterior al materialismo, cuando la época gótica, que se levantaba más y más geográfica y filosóficamente sobre una estrecha base, llegó a su fin con la catástrofe de la Reforma. La vertical del espíritu europeo quedó cruzada por la horizontal de la conciencia moderna. La conciencia ya no se desarrollaba hacia lo alto, sino en anchura, tanto desde el punto de vista geográfico como desde la visión del mundo. Fue la era de los grandes viajes y de la ampliación empírica del concepto del mundo. La creencia en la sustancialidad de lo espiritual cedió paulatinamente a la convicción, que se imponía cada vez más, de la esencial sustancialidad de lo físico, hasta que en el curso de casi 4 siglos la conciencia aguda de los pensadores e investigadores europeos consideró el espíritu en absoluta dependencia de la materia y de las causas materiales. Sería ciertamente equivocado afirmar que este cambio fue debido a la filosofía o a las ciencias naturales. Hubo en todo tiempo bastantes filósofos y muchos naturalistas inteligentes que, por gozar de una comprensión superior o de un pensamiento más profundo, no compartían sin protesta esa inversión irracional y aún se oponían a ella. Pero como carecían de popularidad, su resistencia resultó impotente frente a la ola irracional de quienes daban la preferencia general y sentimental a lo físico. No se crea que tan profundas transformaciones de la visión del mundo proceden de reflexiones racionales, pues no existe reflexión racional capaz de comprobar o negar el espíritu o la materia. Todo hombre inteligente sabe hoy que ambos conceptos no son más que símbolos, con los cuales se designan factores desconocidos, cuya existencia exige o niega el humor del temperamento individual o de los distintos espíritus de la época. Nada hay que impida especular intelectualmente considerando la psiquis como un complicado fenómeno bioquímico y por lo tanto, en última instancia, como un juego de electrones o que por otra parte explique la anarquía del interior de los átomos como un movimiento del espíritu. Desde el punto de vista intelectual, la sustitución de la metafísica del espíritu por una metafísica de la materia, que tuvo lugar en el siglo XIX, fue un mero escamoteo, pero desde el punto de vista psicológico es una revolución inaudita del concepto del mundo. Todo lo que tiene por condición el más allá se convierte en terrenal. Toda justificación y determinación y aun toda explicación se ajusta únicamente a límites empíricos, es decir, para hablar con más precisión, al espíritu ingenuo le parece que todo lo invisible interior se torna visible exterior y que toda valoración se funda en los hechos. Es desesperante, en verdad, querer tratar filosóficamente esta revolución irracional. Más vale no realizar semejante tentativa, pues si hoy día alguien atribuye el fenómeno espiritual o psíquico a determinadas funciones glandulares, puede estar seguro de que su público lo atenderá y respetará. Pero si alguien llegara a hacer el ensayo de explicar la desintegración de la materia astral como emanación del espíritu universal, ese mismo público le compadecería considerándole loco. Y sin embargo ambas explicaciones son igualmente lógicas, igualmente metafísicas, igualmente arbitrarias y simbólicas.
Desde el punto de la teoría del conocimiento es tan lícito hacer descender al hombre de una especie animal como afirmar que las especies animales descienden del hombre. Pero como es notorio, Dacqué pagó caro académicamente su pecado contra el espíritu de la época. No se puede chancear con el espíritu de la época, pues éste equivale a una religión, mejor dicho, a una confesión, o a un credo cuya irracionalidad no deja nada que desear, y que a la vez reúne la desagradable condición de pretender ser considerado como la medida absoluta de la verdad. No es posible abarcar el espíritu de la época con las categorías de la razón humana. Es un penchant, una inclinación determinada por el sentimiento y que por causas inconscientes ejerce una poderosísima sugestión sobre todos los espíritus débiles, arrastrándolos consigo. Pensar de un modo distinto a la corriente del momento tiene siempre carácter clandestino y molesto, y es casi indecente, enfermizo o blasfemo, y por tanto socialmente peligroso para el individuo. El que piensa por su cuenta nada insensatamente contra la corriente. Del mismo modo que antes era natural suponer que todo lo existente nació a su tiempo de la voluntad creadora de un Dios espiritual, el siglo XIX descubrió la verdad no menos natural de que todo procede de causas materiales. Hoy no es la fuerza del alma la que construye un cuerpo, sino la inversa. Es decir, la materia genera con su quimismo un alma. Esta inversión causaría risa si no constituyera una de las grandes verdades del espíritu de la época. Pensar así es popular y por consiguiente normal, científico. El espíritu debe ser imaginado como un epifenómeno de la materia. Todo concurre a esta conclusión, aunque no se hable precisamente del espíritu, sino de psiquis, ni de materia, sino de cerebro, de hormonas, o de instintos o de impulsos. Es contrario al espíritu de la época asignar al alma una sustancia propia, pues ello constituiría una herejía. Ahora venimos a descubrir que fue una arbitraria arrogancia intelectual de nuestros antepasados el pensar que el hombre tuviera un alma sustancial, el que esa alma fuera de naturaleza divina y por consiguiente inmortal, el que hubiera una energía propia del alma que construiría el cuerpo, mantendría su vida, curaría sus enfermedades y la capacitaría para tener una vida independiente del cuerpo, el que existieran espíritus incorpóreos, que vendrían tratos con el alma constituyendo un mundo psíquico, más allá de nuestra empírica existencia terrenal, de cuya alma obtendría un conocimiento de las cosas espirituales, cuyo origen no puede ser encontrado en este mundo visible. Pero la conciencia general no ha descubierto todavía que es igualmente pretencioso y fantástico suponer que la materia produzca de un modo natural al alma, que los monos generen hombres, y que del conjunto armonioso del hambre, del amor y del poder haya surgido la crítica de la razón pura de Kant, o que las células cerebrales segreguen pensamientos y que todo esto no pueda ser de otro modo. ¿Qué es al fin y al cabo esa materia omnipotente? Es a su vez un Dios creador que ha renunciado a su antropomorfismo y ha adaptado en cambio la forma de un concepto universal que todos creen saber lo que significan. Es verdad que nuestro concepto general se ha ensanchado y ampliado enormemente, pero por desgracia, solo en el espacio y no en el tiempo, de lo contrario tendríamos una sensibilidad histórica mucho más viva. Si nuestra conciencia en general no fuese solo efímera, sino histórica, sabríamos de divinas mutaciones similares ocurridas en los tiempos de la filosofía griega, lo que podría inducirnos a ciertas críticas de nuestra filosofía actual. Pero el espíritu de la época impide esta reflexión de un modo más eficaz. No ve en la historia más que un arsenal de argumentos apropiados, de modo que cabe decir, por ejemplo, ya desde el viejo Aristóteles, etc. En vista de estos hechos, hay que preguntarse de dónde ha recibido el espíritu de la época ese poder siniestro. Constituye sin duda un fenómeno psíquico de la mayor importancia, un prejuicio tan esencial que no podemos abordar nuestro problema del alma
sin antes haberle dado satisfacción. Según expuse anteriormente, la irresistible inclinación a explicarlo todo como fenómeno físico corresponde a la evolución horizontal de la conciencia durante los últimos 4 siglos. La tendencia horizontal es consecuencia de la reacción contra la vertical, exclusiva de la época gótica. Es un fenómeno de la psicología de los pueblos que, como tal, siempre permanece más allá de la conciencia individual. Actuamos como primitivos, es decir, al principio de un modo inconsciente, y solo después de largo tiempo descubrimos el por qué hemos obrado así. Entretanto, nos conformamos con cualquier clase de razones inexactas. Si tuviéramos conciencia del espíritu de la época, sabríamos que nuestra preferencia por explicarlo todo físicamente se debe a que antes incurríamos en el defecto de buscarle a todo una explicación demasiado psíquica. Este conocimiento despertaría en el acto un sentido crítico frente a nuestro penchant. Nos diríamos, es muy probable que ahora incurramos en el error opuesto, y por lo tanto caemos en el mismo defecto. Sobreestimamos las causas materiales y creemos que sólo ahora disponemos de la explicación acertada, porque imaginamos cómo conocer mejor la materia que el espíritu metafísico, pero desconocemos la materia del mismo modo que desconocemos el espíritu. Nada sabemos respecto a su esencia. Solo al llegar a este reconocimiento restableceremos la situación de equilibrio. No negamos con ello absolutamente la estrecha relación de lo psíquico con la fisiología del cerebro, las glándulas y el cuerpo en general. Seguimos profundamente convencidos de que el contenido de nuestra conciencia está determinado en alto grado por nuestras percepciones sensoriales. No podemos negar que la herencia inconsciente nos imprime características invariables, tanto físicas como psíquicas, y nos impresiona profundamente el poder de los impulsos, capaces de refrenar, fomentar y modificar en algún modo el contenido espiritual. Incluso tenemos que confesar que el alma humana, donde quiera que entramos en contacto con ella, es primero y sobre todo una fiel imagen de todo lo que llamamos materia, empirismo, terreno por su origen, finalidad y sentido. Y finalmente cabe preguntarse si el alma no será, sin embargo, un fenómeno de segundo orden, un llamado epifenómeno, totalmente dependiente del sustrato físico. Nuestra cordura práctica y condición terrenal así lo admiten, y sólo nuestra duda respecto a la omnipotencia de la materia podría inducirnos a considerar críticamente este aspecto científico del alma. Se ha reprochado a este modo de considerar el alma el vicio de reducir todo lo psíquico a una especie de secreción glandular. Las ideas serían secreciones cerebrales, y esto constituiría precisamente una psicología sin alma. Considerada así, el alma no es un ens per se, no es una cosa existente por sí, sino una mera expresión de procesos de sustrato físico. Estos procesos tendrían el carácter de conciencia, de lo contrario no podría hablarse de psiquis, ya que ésta no existiría. He aquí que la conciencia sería la condition sine qua non de lo psíquico, es decir, el alma misma. Por tanto, todas las modernas psicologías sin alma son psicologías de la conciencia, en las que no existe lo psíquico inconsciente. No hay una psicología moderna sino muchas. Esto es extraño, porque solo hay una matemática, una geología, una botánica, una zoología, etc. En cambio, las psicologías son tantas que una universidad norteamericana publica todos los años un grueso volumen titulado Psychologies of 1930, etc. Creo que hay tantas psicologías como filosofías, y sucede con estas lo mismo que con las psicologías, no hay una sola sino muchas. Menciono esta circunstancia porque existe entre la filosofía y la psicología un nexo indisoluble asegurado por el ensamblamiento de sus campos respectivos. Brevemente dicho, el objeto de la psicología es el alma, el objeto de la filosofía es el mundo. Hasta hace poco tiempo la psicología era una parte esencial y especial de la filosofía, pero ahora se acerca, según Nietzsche,
lo predijera un incremento de la psicología que amenaza con absorber a la filosofía. El parecido intrínseco de ambas disciplinas consiste en que una y otra son formación sistemática de opiniones sobre objetos que se sustraen a una experiencia total, y por tanto, tampoco pueden ser comprendidos suficientemente por la razón empírica. Por eso mismo incita al espíritu especulativo a formar una opinión, que luego se realiza en tal medida y con tal diversidad que se necesitan tanto en la filosofía como en la psicología muchos gruesos volúmenes para poder reunir todos los distintos pareceres. Ninguna de las dos disciplinas puede renunciar a la otra y cada una de ellas proporciona la suposición tácita y casi siempre inconsciente de la otra. La convicción moderna que sostiene la primacía de lo físico conduce, en último término, a una psicología sin alma, donde lo psíquico no puede ser sino un efecto de lo bioquímico. No existe prácticamente una psicología científica moderna que explique las cosas desde el punto de vista del espíritu. Nadie podría atreverse hoy día a fundamentar una psicología científica sobre el supuesto de que existe un alma independiente del cuerpo. Es, por lo menos entre nosotros, sumamente impopular la idea de un espíritu en sí, de un sistema universal del espíritu, que descanse sobre sí mismo, que constituya la condición previa necesaria para la existencia de almas individuales autónomas. No debo, sin embargo, dejar de mencionar que en el año 1914 todavía asistí a una sesión conjunta de la Aristotelian Society, de la Mind Association y de la British Psychological Society, a un simposium en el Bedford College de Londres, donde se discutió el problema: ¿las almas individuales están o no comprendidas en Dios? Si en Inglaterra alguien negara el carácter científico de estas sociedades, a las que pertenece la flor innata de la inteligencia británica, no encontraría seguramente eco alguno. En efecto, fui casi el único que quedó asombrado por esa discusión en que se reeditaron argumentos propios del siglo XIII. Este caso demuestra que la idea de un espíritu autónomo, cuya existencia se presupone como cosa natural, no ha fenecido en todo el mundo espiritual europeo, ni se ha transformado en todas partes, como leitmotiv fosilizado del medioevo. El recuerdo de este hecho puede infundirnos tal vez valor para considerar la posibilidad de una psicología con alma, o sea, de una doctrina del alma basada en la suposición de que existe un espíritu autónomo. No debe amedrentarnos la impopularidad de tal empresa, pues la hipótesis del espíritu no es más fantástica que la de la materia. Como no tenemos ni la más remota idea de cómo lo psíquico puede derivarse de lo físico y lo psíquico, sin embargo existe, estamos en libertad de suponer también como verdadero el proceso inverso, o sea que la psiquis esté generada por un principio espiritual tan inaccesible como la materia. Semejante psicología, en verdad, no sería moderna, puesto que lo moderno es lo contrario. Por eso tenemos que volver, nos agrade o no, a la teoría de nuestros antepasados sobre el alma, ya que fueron ellos quienes establecieron tales supuestos. De acuerdo con el antiguo concepto, el alma era esencialmente la vida del cuerpo, el aliento vital, una especie de energía vital que durante el embarazo o el nacimiento penetraba en la fisis, es decir, en el espacio, abandonando el cuerpo que fallece con el postrer aliento. El alma es de por sí un ente no espacial, y por existir antes y después de la vida corporal, es también extratemporal, o sea, prácticamente inmortal. Desde el punto de vista de la psicología científica moderna, estos conceptos son mera ilusión, pero como no queremos dedicarnos aquí a ninguna clase de metafísica, revisaremos estas opiniones anticuadas, libres de prejuicios, para averiguar si tienen una justificación empírica. Los nombres con que el hombre suele designar sus experiencias son muchas veces muy instructivos. ¿De dónde procede la palabra alma? Seele en alemán y soul en inglés proceden del gótico Saiwala,
y del germánico primitivo saiwaló, que etimológicamente se asocia al griego aiolos, que significa movible, abigarrado, brillante. Según es sabido, la palabra griega psique significa también mariposa. Por otra parte, la palabra saiwaló tiene relaciones con el antiguo eslavo sila, que significa fuerza. Estas relaciones explican el sentido primitivo de la palabra sile, alma, que sería pues la fuerza móvil, o sea, la fuerza vital. El término latino animus es igual a espíritu y ánima es igual a alma, idénticos al griego anemos, igual a viento. La otra palabra griega con que se designa al viento, neuma, significa también espíritu. En el gótico encontramos también la palabra us anam, que equivale a expirar, mientras que en latín hallamos la palabra anhelare, para designar la respiración dificultosa. En el viejo alemán la palabra atum, aten en el moderno alemán, o sea aliento, equivale al latín spiritus sanctus. En arábigo, ri significa viento y ru, alma, espíritu. Parecido parentesco tiene en el griego psique, que está relacionada con psico, exhalar, psicos, fresco, psicros, frío, y fisa, fuelle. Estas relaciones demuestran claramente que en el latín, griego y árabe, la denominación del alma corresponde a la idea del aire en movimiento. El frío aliento de los espíritus. A ello se debe sin duda que, en el primitivo concepto, el alma se considerase como un soplo invisible. Se comprende fácilmente que por ser el viento característico de la vida, se diga aliento en vez de vida, tal como se dice movimiento en vez de fuerza motriz. Otro concepto primitivo es el de considerar el alma como fuego o llama, porque el calor es otra de las características de la vida. Hay además otra opinión primitiva extraña que identifica el alma con el nombre. El nombre del individuo es su alma, lo que explica la costumbre de reencarnar el alma de los antepasados mediante su nombre en los recién nacidos. Es de suponer que esta opinión solo significa el reconocimiento de la conciencia del yo como expresión del alma. Es frecuente además que se identifique el alma con la sombra, por cuya razón es un insulto mortal pisar la sombra de alguien. Por eso mismo es peligrosa la hora del mediodía, la hora del espíritu de los meridionales, porque durante ella la sombra, muy reducida, equivale a una amenaza de muerte. La sombra expresa lo que los griegos llaman sinópados, el que sigue atrás, una sensación de actualidad viviente y tocable. He aquí por qué se daba al alma de los difuntos el nombre de sombras. Sirvan estas indicaciones para demostrar el concepto primitivo que se tenía del alma. Lo psíquico aparece como fuente de la vida, como primum movens, como actualidad espectral pero objetiva. He aquí por qué el hombre primitivo sabe hablar con el alma. Ella tiene dentro de él una voz, porque no es simplemente él mismo y su conciencia. Para la experiencia primitiva, lo psíquico no es la suma de todo lo subjetivo y arbitrario, como para nosotros, sino que es algo objetivo, algo que vive por sí y que descansa sobre sí mismo. Esta concepción está muy justificada desde el punto de vista empírico, pues no solo el hombre primitivo, sino también en el hombre culto, lo psíquico es algo objetivo, sustraído en alto grado al albedrío de nuestra conciencia. Así, por ejemplo, no podemos suprimir la mayoría de las emociones, ni transformar un mal humor en otro bueno, ni provocar ni rechazar los sueños. El hombre más inteligente puede estar poseído a ratos por pensamientos de los cuales no logra deshacerse, aunque realice el máximo esfuerzo volitivo. Nuestra memoria es capaz de dar los saltos más inverosímiles, y nos asaltan fantasías que jamás hubiéramos buscado ni esperado. Solo nos complacemos en acariciar la idea de que somos dueños de nosotros mismos. En verdad, dependemos en una medida aterradora del buen funcionamiento de nuestra psiquis inconsciente que nos traiciona o abandona en un momento dado. Estudiando la psicología de los neuróticos, nos parece cómico que haya psicólogos que equiparen la psiquis con la conciencia.
Como es sabido, la diferencia entre la psicología de los neuróticos y la de los normales es insignificante y puede decirse que no hay hoy quien tenga la seguridad de no ser neurótico. En vista de esto se comprende muy bien que esté justificado el viejo concepto del alma, según el cual ésta sería autónoma, no sólo objetivamente, sino de un modo arbitrariamente peligroso. El otro supuesto, o sea, que ese ente misterioso y temeroso constituye a su vez la fuente de la vida, es psicológicamente no menos comprensible, pues la experiencia revela cómo el yo, es decir, la conciencia, surge de un vivir inconsciente. La vida psíquica del niño pequeño carece de una conciencia del yo comprobable, razón por la cual los primeros años de la vida dejan escasas huellas en el recuerdo. ¿De dónde surgen todas las inspiraciones buenas y salvadoras? ¿De dónde procede el entusiasmo, la pasión, la sensibilidad exquisita? El hombre primitivo siente la fuente de la vida en la profundidad de su alma. Está profundamente impresionado por la actividad creadora de vida de su espíritu, y por eso cree en todo lo que actúa sobre el alma, es decir, en toda clase de hábitos mágicos. Por eso el alma es para él la vida misma, que no cree dominar, ya que depende de ella en todos los momentos. La idea de la inmortalidad del alma, por grande que nos parezca, no tiene nada de extraordinario para el empirismo primitivo. El alma, desde luego, es algo extraño. No es posible localizarla bien en el espacio donde todo lo existente ocupa un lugar determinado. Es verdad que suponemos que los pensamientos residen en la cabeza, pero dudamos en lo que se refiere a los sentimientos, pues estos parecen habitar más bien en la región del corazón. Las sensaciones, finalmente, están repartidas por todo el cuerpo. Es verdad que nuestra teoría establece que la conciencia tiene su sede en la cabeza, pero los indios declararon que los norteamericanos están locos al creer que los pensamientos se hallan en la cabeza. A su juicio, todo hombre cuerdo piensa con el corazón. Ciertas tribus negras localizan lo psíquico en el vientre y no en la cabeza ni en el corazón. A esta incertidumbre sobre la localización se agrega el hecho de que el contenido psíquico adquiere un carácter extraespacial, tan pronto como sale de la esfera de la sensación. ¿Con qué medida espacial podemos medir los pensamientos? ¿Son pequeños, grandes, largos, delgados, pesados, líquidos, rectos, redondos, o de cualquier otra forma? Si quisiéramos formarnos una idea de un ente de 4 dimensiones que negara el espacio, no cabe duda de que tomaríamos como modelo el carácter del pensamiento. Todo se simplificaría si se pudiera negar simplemente la existencia de lo psíquico. Pero disponemos de la experiencia directa de algo existente que, injertado en nuestra realidad tridimensional, medida, pesada, es sorprendentemente desemejante a ella, en todas sus partes y desde todos los puntos de vista, lo que no es óbice para que la refleje. El alma podría ser un punto matemático y a la vez todo un universo astral. No es sorprendente que la intuición ingenua vea en un ser tan paradójico algo rayano en lo divino. Si carece de espacio, ha de carecer también de cuerpo. Los cuerpos mueren, pero ¿puede desaparecer también lo invisible, lo no espacial? Además, el alma y la vida existían antes de formarse el yo, y cuando el yo no existe, como durante el sueño o el desmayo, el alma y la vida subsisten, según lo demuestran los sueños y según puede deducirse contemplando a otro. ¿Por qué habría de negar la intuición ingenua en vista de tales hechos, que el alma vive más allá del cuerpo? Debo confesar que en esta llamada superstición no puedo descubrir el menor dislate, como ocurre con los resultados de una investigación sobre la herencia o la psicología de los instintos. Si se tiene en cuenta que las culturas griegas, remontándose hasta los estados primitivos, utilizaron los sueños y las visiones como fuentes de conocimiento, se comprende fácilmente que las viejas opiniones hayan asignado al alma una ciencia y un saber superiores y aún divino. En realidad, lo inconsciente dispone de percepciones sublimadas cuyo alcance llega a lo maravilloso. Reconociendo estas circunstancias, se utilizaron en los tiempos primitivos los sueños y visiones como fuentes importantes de información.
sobre esta psicología se formaron poderosas culturas antiquísimas como la India y la China, que han perfeccionado hasta lo más sutil, filosófica y prácticamente la senda interior del conocimiento. La valoración de lo psíquico en inconsciente como fuente de conocimiento no es en modo alguno tan ilusorio como pretende nuestro racionalismo occidental. Nos inclinamos a suponer que todo conocimiento nos llega en última instancia de afuera. Sin embargo, sabemos hoy con certeza que lo inconsciente dispone de un contenido que, si pudiera ser llevado a la esfera de lo consciente, significaría un enorme aumento del caudal de conocimientos. La investigación moderna respecto de los animales, por ejemplo las hormigas, ha acumulado un abundante material empírico que cuando menos demuestra que si el hombre actuara en un caso dado como un determinado insecto, poseería un conocimiento superior. Es desde luego imposible comprobar si los insectos tienen conciencia de su saber. En cambio, el sano juicio humano no puede dudar de que esos contenidos inconscientes son función psíquica. Del mismo modo, lo inconsciente humano contiene todas las formas funcionales y vitales heredadas de los antepasados, de suerte que ya en el niño existe una disposición para el funcionamiento psíquico adecuado anterior a toda conciencia. Aún en la vida adulta y consciente actúa constantemente esa función inconsciente instintiva. En ella se hallan preformadas y preexistentes las funciones de la psiquis consciente. Lo inconsciente percibe, tiene propósitos y presentimientos, siente y piensa de un modo parecido a la conciencia. Hartos nos lo indican las experiencias de la psicopatología y la investigación de los sueños. En un solo aspecto existe una diferencia esencial entre el funcionamiento consciente y el funcionamiento inconsciente de las psiques. La conciencia, aunque es intensa y concentrada, solo es efímera y dirigida a lo presente y al futuro inmediato, y únicamente dispone de un material de experiencia individual que abarca unas pocas décadas. Una memoria más amplia es artificial y se compone sobre todo de papel impreso. Lo inconsciente es muy distinto. No es concentrado ni intenso, sino nebuloso y aún oscuro. Es en extremo extenso y capaz de coordinar del modo más paradójico los elementos más heterogéneos. Aparte de una cantidad indefinible de percepciones internas, dispone del tesoro enorme de lo que se ha ido sedimentando de todas las vidas de sus antepasados, que con su simple existencia han cooperado en la diferenciación de las especies. Si se pudiera personificar lo inconsciente, tendríamos un ente colectivo colocado más allá de las particularidades genéricas, más allá de la juventud y de la vejez, del nacimiento y de la muerte, y que dispondría de la experiencia prácticamente inmortal de 1 o 2 millones de años. Ese ente estaría sencillamente por encima de las limitaciones del tiempo. El presente significaría para él lo mismo que cualquier momento 100.000 años antes de Jesucristo. Sería un soñador de sueños seculares y su experiencia infinita le permitiría establecer pronósticos incomparables. Habría vivido incontables veces la existencia del individuo, de la familia, de las tribus y de los pueblos, y sería dueño del ritmo, del porvenir, del florecer y del morir, en las más vivas sensaciones íntimas. Por desgracia, o acaso por ventura, sueña, al menos, nos parece que este inconsciente colectivo no tiene una conciencia propia de su contenido, aunque por otra parte no somos capaces de asegurarlo, lo mismo que no podemos afirmarlo en el caso de los insectos. Ese ente colectivo no parecería una persona, sino que semejaría un infinito río, o quizá un mar de imágenes y formas que a veces nos representamos en sueños o en situaciones espirituales anormales. Sería verdaderamente grotesco tildar de ilusión a este enorme sistema de experiencias de la psiquis inconsciente, pues nuestro cuerpo visible y palpable es un sistema de experiencias muy parecido, que conserva todavía las huellas de los desarrollos más primitivos y constituye, sin lugar a duda, un todo funcional adecuado, pues de lo contrario sería imposible vivir. A nadie se le ocurriría considerar insensata a la anatomía o a la fisiología comparada,
por lo cual tampoco puede considerarse ilusoria la investigación del inconsciente colectivo y la valoración del mismo como fuente de conocimiento. Desde nuestro punto de vista exterior, lo anímico se nos presenta como reflejo de sucesos exteriores que no solo lo originan, sino que además lo crean casualmente. He aquí también por qué, desde el principio, creemos que solo se podría explicar el inconsciente desde afuera y desde la conciencia. Es notorio que la psicología de Freud realizó esa tentativa, pero tal empresa únicamente podría tener éxito real si el inconsciente solo pudiera llegar a formarse gracias a la existencia individual y a la conciencia. Pero lo inconsciente ya existe siempre antes, pues se trata de la disposición funcional heredada desde los tiempos primitivos. La conciencia es un descendiente tardío del alma inconsciente. Sería, por supuesto, un error si se explicara la vida de los antepasados basándose en los epígonos tardíos, y a mi juicio es igualmente erróneo considerar lo inconsciente como causalmente dependiente de la conciencia. La relación inversa es seguramente la verdadera. Pero este es el concepto de la psicología antigua, que siempre ha considerado el alma como dependiente de un sistema espiritual universal, conocedor del enorme tesoro de experiencia oscura que yace oculto debajo de la efímera conciencia individual. No solo estableció la hipótesis, sino que estimó indudable que este sistema era un ente dotado de voluntad y conciencia, y aún una persona a la que llamó Dios. Este era para ella la suma de toda realidad, el más real de los entes, la causa prima, única base para explicar el alma. Esta hipótesis está psicológicamente justificada, pues un ente poco menos que inmortal con una experiencia casi eterna bien puede llamarse divino en comparación con el hombre. Lo que antecede es la descripción del problema de una psicología que no utiliza lo físico como base de sus aspiraciones, sino que constituye un sistema espiritual cuyo primum novens no es la materia y sus cualidades, ni un estado energético, sino Dios. Aquí se perfila la tentativa de referirse a la filosofía moderna de la naturaleza y de dar a la energía o al impulso vital el nombre de Dios, amalgamando así el espíritu y la naturaleza. Mientras semejante experimento se circunscribe a las alturas nebulosas de la filosofía especulativa, no ofrece peligros. Si en cambio quisiéramos operar en el plano más inferior de la experiencia científica, pronto seríamos víctimas de las confusiones más desastrosas, pues en este caso se trata de explicaciones prácticas importantes. No nos dedicamos a una psicología con pretensiones meramente académicas, cuyas interpretaciones carecen de significado práctico, sino que necesitamos una psicología práctica que ha de quedar confirmada por sus resultados prácticos. En el campo de la psicoterapia práctica dependemos de resultados viables, y no es del caso establecer teorías que no interesan al enfermo o que incluso lleguen a dañarle. Según se trate de buscar la explicación en lo físico o en lo psíquico, puede ponerse en peligro la vida del paciente. No nos olvidemos que desde el punto de vista naturalista, todo lo que es espíritu aparece como ilusión y a la inversa el espíritu, para poder existir, tiene que negar o superar muchas veces un importuno hecho físico. Dando valor únicamente a los fenómenos físicos, mi hipótesis física desvaloriza, impide y aún destroza el desarrollo espiritual de mi enfermo. Pero si solo, y en último término, procedo de acuerdo con motivos espirituales, desconoceré y violentaré al hombre natural en su razón de ser física. No pocos suicidios se deben a semejantes equivocaciones del tratamiento psicoterapéutico. Poco me importa que la energía sea Dios o Dios la energía, puesto que no lo podremos saber de ningún modo. Pero es necesario conocer las explicaciones psicológicas que deben darse. El psicólogo moderno ya no adopta uno u otro concepto, sino que elige un punto intermedio, un peligroso, tanto importa esto como aquello, o sea, una de las posibilidades más tentadoras para caer en un oportunismo totalmente falto de carácter. Ahí reside indudablemente el gran peligro de la coincidentia oppositorum, la liberación intelectual del contraste.
De tal equivalencia de dos hipótesis opuestas, ¿puede resultar algo que no sea una indecisión sin rumbo? Frente a esto resalta claramente la ventaja de un principio de explicación sencillo. Permite un punto de vista que señala el rumbo. Se trata sin duda de un problema muy difícil. Hemos de disponer de una realidad como base de explicación, a la que podamos referirnos, y es absolutamente imposible que el psicólogo moderno persista más tiempo en el concepto físico, una vez que ha tomado conciencia de la justificación del concepto espiritual. No podrá tampoco adoptar totalmente este último, porque no se puede ignorar en absoluto las razones del relativo valor del concepto físico. ¿En qué fundarse, pues? Para solucionar este problema, hice la siguiente reflexión. El conflicto entre la naturaleza y el espíritu es un reflejo del carácter anímico paradójico. Tiene un aspecto físico y otro espiritual, que parecen contradictorios, porque en último término no comprendemos el carácter de lo anímico. Cada vez que el intelecto humano quiere referirse a algo que en el fondo no ha comprendido ni puede comprender, tiene que incurrir en una contradicción. Tiene que descomponerlo en sus contrastes para poder reconocerlo aproximadamente. El conflicto entre los aspectos físico y psíquico solo prueba que lo psíquico es, al fin de cuentas, un ente incomprensible. Es sin duda nuestra única experiencia inmediata. Todo cuanto yo experimento es psíquico, incluso el dolor físico es un reflejo psíquico que se experimenta. Todas mis sensaciones que me imponen un mundo de objetos impenetrables y que llenan el espacio son imágenes psíquicas que por sí solas constituyen mi experiencia inmediata, pues sólo ellas son las que mi conciencia tiene por objeto inmediato. Más aún, mi psiquis transforma y falsea la realidad en tal medida que necesito apelar a recursos artificiales para poder establecer qué son las cosas que se hallan fuera de mí. Por ejemplo, que el sonido es una vibración del aire de una frecuencia determinada y el color una onda de luz de determinada longitud. En el fondo estamos hasta tal punto envueltos en imágenes psíquicas que no logramos penetrar en el carácter de los objetos que están fuera de nosotros. Todo cuanto podemos llegar a saber consiste en materia psíquica. La psiquis es el ser más real porque es el único ser inmediato. El psicólogo puede referirse a esta realidad que es la realidad de lo psíquico. Si intentamos profundizar más en este concepto, nos parece que ciertos contenidos o imágenes provienen de un llamado ambiente físico, del que también forma parte nuestro cuerpo, en tanto que otros proceden de una llamada fuente espiritual que parece distinta de los fenómenos físicos, sin que por ello sea menos real. Psíquicamente este es un hecho tan real, el que yo me imagine el automóvil que quisiera comprar, o el estado en que se halla actualmente el alma de mi difunto padre, como el que me trastorne un hecho exterior o una idea. La diferencia estriba meramente en que lo uno se refiere al mundo de los fenómenos físicos y lo otro al de los fenómenos psíquicos. Si traslado mi concepto de la realidad a la psiquis, que es el único lugar que le corresponde, termina automáticamente el conflicto entre naturaleza y espíritu como base de explicación. Una y otro se convierten en simples designaciones del origen para el contenido psíquico que se agolpan en mi conciencia. Cuando me quema el fuego no dudo de la realidad del fuego. En cambio, cuando temo que puede aparecérseme un fantasma, procuro protegerme tras la idea de que se trata de una ilusión. Pero así como el fuego es una imagen psíquica de un suceso material, cuya física en última instancia se desconoce todavía, mi temor al fantasma es una imagen psíquica de origen espiritual, tan real como el fuego, pues me infunde un miedo real, exactamente como el fuego me causa un dolor real. Ignoro tanto el proceso espiritual que en último término determina el temor al fantasma, como ignoro la naturaleza desconocida de la materia. Y por lo mismo que no se me ocurre explicar la naturaleza del fuego sino por medio de conceptos químicos y físicos, tampoco se me ocurre explicar el temor que me inspira el fantasma sino a través de factores espirituales. El hecho de que la experiencia inmediata solo pueda ser psíquica y que por consiguiente la realidad inmediata tiene que poseer ese mismo carácter
explica por qué el hombre primitivo consideraba a los espíritus y a los efectos mágicos tan materiales como a los fenómenos físicos. El hombre primitivo no llegó a descomponer en sus contrastes su experiencia original. En su mundo se compenetran todavía el espíritu y la materia, y sus dioses pasean aún por bosques y praderas. Es como un niño apenas nacido, encerrado y soñando en su alma, en el mundo tal como es realmente, no desfigurado por los problemas planteados por una inteligencia que alborea. Al descomponerse el mundo original en espíritu y naturaleza, Occidente se dirigió a la naturaleza en la que se cree por temperamento y a ella se aferra, cada vez más con deseos dolorosos y desesperados de espiritualización. Oriente, en cambio, se decidió por el espíritu despreciando a Maya y desenvolviendo su vida en la suciedad y la miseria asiática. Pero así como no existe más que una tierra y Oriente y Occidente no consiguen separar a la humanidad en dos mitades distintas, la realidad psíquica subsiste en su unidad original y espera el progreso de la conciencia humana, de la fe en uno y de la negación del otro, para construir con ambos elementos una sola alma. Se podría calificar la idea de la realidad psíquica como la conquista esencial de la psicología moderna si fuese reconocida como tal. Se me ocurre que no es más que una cuestión de tiempo el que esta idea se imponga. Debe imponerse, pues es la única fórmula que permite apreciar las particularidades de los múltiples fenómenos psíquicos. En cambio, esa idea nos brinda la posibilidad de justificar aquellos fenómenos psíquicos que se manifiestan por la superstición y la mitología, por las religiones y la filosofía. Ciertamente no debe menospreciarse este aspecto del alma. La verdad accesible a los sentidos puede ser suficiente para la razón, pero nunca se plasma en un sentido de la vida humana que alcance y abarque también el sentimiento. Las energías del sentimiento, sin embargo, son a menudo los factores principales y en último término decisivos, ya sea en bien o en mal, cuando esas fuerzas no acuden en ayuda de nuestra razón. Esta resulta en la mayoría de los casos impotente. ¿Acaso la cordura y la buena intención nos salvaron de la guerra mundial o de cualquier otro desatino catastrófico? ¿Se han producido acaso por parte de la razón las grandes revoluciones espirituales y sociales como por ejemplo la transformación de la economía antigua en la medieval o la difusión casi repentina de la cultura del Islam? En mi condición de médico no me atañen directamente como es natural esos problemas trascendentales, sino que mi misión se limita a los enfermos. Aunque hasta ahora la medicina se ha ajustado al prejuicio de que se debía tratar y curar la enfermedad en sí, últimamente han surgido destacadas opiniones afirmando que ese modo de pensar está equivocado y recomendando el tratamiento del hombre enfermo y no de la enfermedad. Esa misma exigencia se nos impone por lo que se refiere al tratamiento de las enfermedades psíquicas. Apartamos nuestras miradas cada vez más de la enfermedad visible para dirigirla al hombre en su conjunto, pues hemos comprendido que los males psíquicos no son fenómenos localizados, estrechamente circunscriptos, sino síntomas de cierta disposición falsa de la personalidad total. Por eso nunca puede esperarse una curación definitiva de una terapéutica limitada únicamente al mal, sino de un tratamiento de toda la personalidad. Recuerdo un caso muy ilustrativo. Se trataba de un joven sumamente inteligente que había realizado un detenido análisis de su neurosis, basándose en un intenso estudio de la bibliografía médica de la especialidad. Me trajo los resultados de su labor, que constituía una verdadera monografía excelentemente escrita y como si estuviera dispuesta para ser enviada a la imprenta, rogándome la leyera para poder decirle por qué no estaba todavía curado, a pesar de que, de acuerdo con su criterio científico, debía haberse logrado la curación. Después de leer su trabajo, tuve que confesarle que en efecto debería de haber ocurrido así, si la curación dependiera únicamente de la comprensión de la estructura causal de una neurosis. No estaba curado porque cometía un error de principio en su posición frente a la vida, cuyo error en verdad no estaba en la sintomatología de su neurosis. En la anamnesia
Se había llamado la atención que el enfermo solía pasar los inviernos en Saint-Maurice o en Niza. Le pregunté entonces quién costeaba la permanencia en esas ciudades y supe que una pobre maestra de escuela enamorada de él reunía a costa de grandes sacrificios los ahorros adecuados para su curación. Esta falta de escrúpulos era la causa de la neurosis y explicaba por qué la comprensión científica no surtía tampoco efecto terapéutico. El error principal radicaba, en este caso, en el comportamiento moral. El enfermo consideraba mi modo de pensar muy poco técnico, pues a su juicio, la moral no tenía nada que ver con la ciencia. Creía que el pensamiento científico podía anular la inmoralidad que él mismo en el fondo no soportaba. Y por otra parte negaba la existencia de un conflicto, aduciendo que su amada le facilitaba el dinero espontáneamente. Desde el punto de vista científico puede pensarse al respecto como se quiera, pero esto no modifica en absoluto el hecho de que la mayoría de los hombres civilizados no puede soportar tal conducta. El comportamiento moral es un factor real, con el que debe contar el psicólogo para no incurrir en las más graves equivocaciones. Otro tanto puede decirse de ciertas convicciones religiosas, imposibles de fundamentar racionalmente y que constituyen una necesidad vital para muchas personas. Las realidades psíquicas pueden también originar y curar enfermedades. ¿Cuántas veces he oído exclamar a algún enfermo: si yo supiera que mi existencia tiene un objeto y un sentido, yo no me vería en ese trance? No importa que quien se hable así tenga o no familia, fortuna o posición, ya que esto no le satisface como sentido de su vida. Se trata más bien de la necesidad irracional de una llamada vida espiritual que no pueden suministrarle las iglesias, las universidades y las bibliotecas. No puede recibirla de fuera, porque lo que viene de fuera solo interesa su cabeza, pero no conmueve su corazón. En semejante caso, el reconocimiento certero de los factores espirituales por parte del médico resulta sencillamente vital, y el inconsciente del enfermo sale al encuentro de esa necesidad vital, como por ejemplo se observa en el contenido de los sueños, cuya naturaleza debe ser considerada como religiosa. El desconocimiento de la procedencia espiritual de ese contenido da lugar a un tratamiento equivocado con su correspondiente fracaso. En efecto, las representaciones generales espirituales constituyen una parte integrante indispensable de la vida psíquica, la cual puede señalarse en todos los pueblos que gozan de una conciencia más o menos caracterizada. Su ausencia parcial y hasta su negación original por parte de los pueblos cultos ha de interpretarse por consiguiente como signo de degeneración. En tanto que el desarrollo asignaba hasta ahora preponderancia a la condición física del alma, su deber futuro consistirá en la investigación de la condición espiritual del proceso psíquico. La historia natural del espíritu, empero, se encuentra hoy todavía en un estado comparable al estado de las ciencias naturales del siglo XIII. Tan solo hemos empezado a realizar experiencias. Si la psicología moderna puede vanagloriarse de haber descorrido algún velo de la imagen del alma, es porque ha permitido observar a la mirada escrutadora su aspecto biológico. Podemos comparar la situación actual con la medicina del siglo XVI, cuando se inició el conocimiento de la anatomía, ignorándose en absoluto la fisiología. Así también solo conocemos fragmentos minúsculos de la vida espiritual del alma. Es verdad que hoy conocemos la existencia de procesos de mutación del alma, espiritualmente condicionados, en que se funda también, por ejemplo, las iniciaciones y los estados determinados por el yoga, conocidos a través de la psicología de los pueblos primitivos. Pero todavía no hemos logrado establecer sus leyes peculiares. Solo sabemos que gran parte de las neurosis se deben a una perturbación de esos procesos. La investigación psicológica no ha conseguido poner al descubierto la imagen tupidamente velada del alma, pues es inaccesible y oscura como todos los secretos profundos de la vida. Lo único que podemos hacer es exponer las tentativas ya realizadas y las que nos proponemos realizar en el futuro para tratar de solucionar el gran enigma.